Cuando dije no a cuidar a mis sobrinas me llamaron egoísta, pero la verdad salió a la luz: la bofetada, la amante del esposo de mi hermana y el divorcio que la dejó sola y pensando. Me casé con Mateo hace 5 años y, desde entonces, cada plan que hacemos lo construimos con esfuerzo y con la misma idea: todo es para los dos. Pero el diciembre pasado aprendí que no todos los lazos familiares respetan ese pacto. Mi hermana Camila, la que fue mi cómplice de infancia, se convirtió en alguien que no reconozco, y me pidió algo que puso a prueba todo lo que soy. Me quiso obligar a quedarme en casa cuidando a sus 2 hijas mientras ella se iba de vacaciones por Europa con su marido, John. Al principio fue una conversación sutil, de esas que se visten de preocupación y terminan sonando a demanda. Me llamó como quien pregunta por la receta de un postre y deslizó la petición entre anécdotas: Dani, nosotros ya pagamos todo, sería una pena cancelar. Me habló de itinerarios, de museos, de lo mucho que necesitaban desconectar. Todo sonaba razonable hasta que añadió el matiz que cambió la conversación: tú no tienes hijos, y ustedes no van a salir del país. Además, Mateo trabaja y puede cubrir. Yo no crecí con las mismas comodidades que Camila. Mateo y yo trabajamos cada centavo para pagar lo nuestro, no heredamos viajes ni modas. Así que su argumento, aunque adornado con ternura, me pareció ofensivo. Le expliqué calmada que no era posible. Ya tenía el hostal reservado, los días aprobados en el trabajo, planes hechos con ilusión. No quería sonar tajante, pero necesitaba poner límites. Aún así, esa primera negativa no fue el final, fue apenas el principio de una escalada. Con el paso del tiempo, lo amable se volvió insistencia. Camila comenzó a cambiar el tono de las llamadas, dejó de preguntar y empezó a pedir con urgencia, luego a exigir disfrazada de preocupación. Me decía que lo intentaba con todo su corazón, que no quería dejar a las niñas con cualquiera, que yo siempre había sido la responsable. Mis padres, por su parte, fueron entrando en la historia poco a poco. Camila habló con ellos y, para mi sorpresa, se pusieron de su lado. Me llamaron y me pidieron que reconsiderara, como si yo fuera la pieza que podía salvar una imagen familiar que, según ellos, estaba en riesgo. Mateo fue mi refugio desde el primer momento. Recuerdo la noche en que, después de una discusión larga y fría con Camila, me miró a los ojos y me dijo: somos nosotros dos, sea lo que sea. Esa frase, antigua y sencilla, me sostuvo. Hablamos largo sobre prioridades. Nadie nos podía obligar a renunciar a algo que habíamos trabajado para conseguir, y tampoco era justo que me sintiera responsable de un matrimonio adulto. Sin embargo, la presión siguió subiendo. Mensajes que pasaban de súplicas a reproches, llamadas en horas inoportunas, consejos envenenados ocultos entre afecto y manipulación. Lo que más me dolía no era solo la petición en sí, sino la transformación de una hermana con la que compartí la infancia. Recuerdo cuando jugábamos en las plazas, cuando nos prestábamos ropa y cuando cruzábamos la calle de la mano. Esa mujer que ahora me pedía un sacrificio tan grande se había convertido en alguien cuya brújula parecía calibrada por la opinión de su marido y por la comodidad que la dio el dinero. Y aunque me dije a mí misma que cada quien elige su camino, no pude evitar sentir rabia y tristeza al ver cómo se había perdido parte de su criterio propio. Yo no quería explotar la situación en redes ni convertir a mi familia en un circo público, quería resolverlo entre nosotros. Dije que hablaría con mis padres en persona, que escucharía sus razones y que expondría las mías. La reunión fue incómoda, larga y, para ser honesta, me dejó sintiéndome traicionada. Mis padres expresaron miedo. Pensaban que si Camila no complacía a John, él la dejaría, creían que era más seguro para todos que yo cediera y así evitar un choque mayor. Entendí su preocupación, y por un momento casi me convencí de que ceder sería un acto de amor para proteger a mi hermana. Pero ceder no era justo ni para mí ni para Mateo. Mientras tanto, Camila seguía con su discurso: viajeros felices, fotos planeadas, el glamour de un viaje que aparecía como si fuera más importante que nuestros planes simples y honrados. Me decía que yo podía sacrificarme porque no tenía hijos, como si ser hija o hermana fuera una obligación de servicio. La mezcla de arrogancia y sometimiento a John la había convertido en alguien que justificaba sus privilegios con exigencias. Me prometí a mí misma que no dejaría que me manipularan con culpa. Aún así, no todo fue confrontación directa. Hubo momentos en los que la nostalgia pegaba suave, mensajes recordando cumpleaños compartidos, fotos viejas de nosotras en pijamas, recuerdos de cenas familiares. Eran pequeños recordatorios de que detrás de la Camila adulta había una niña que conocí. Eso me obligaba a medir mis reacciones. No deseaba romper algo irreparable por una pelea de adulto. Pero la sensación de que me pedían renunciar a mis derechos por el confort de otros me volvía inflexible. El gancho de todo esto no es solo la petición en sí,
es la forma en que se fue tejiendo una red de expectativas que intentó asfixiar lo que Mateo y yo construimos. Me obligaron a mirar a mi familia con otros ojos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder por miedo? ¿Y qué tan lejos puede llegar la comodidad de alguien para convertir demandas en derechos? Empecé a ver señales que antes no había notado, sutiles comentarios en reuniones, la manera en que Jon evitaba involucrarse con las niñas, la complicidad de quienes preferían evitar conflictos a costa de poner sobre mis hombros una carga que no me correspondía. No voy a negar que hubo días en los que pensé en permanecer por la paz, por la calma temporal. Pero la paz bajo chantaje no es paz, es una tregua que te ata de manos. Y yo no quería regresar de mis vacaciones con resentimientos que corroerían lo que tanto nos costó a Mateo y a mí. Tomar esa decisión no fue simple ni egoísta, fue, en mi cabeza, proteger una vida que ambos habíamos soñado. Ahora que escribo esto, aún no he contado todas las conversaciones, las maniobras de Camila ni cómo mis padres terminaron pidiendo mi ayuda. Tampoco he dicho cómo terminó la pelea final y lo que pasó exactamente el día que me fui con Mateo. Hay cosas que quedaron en silencio y otras que sembré como pistas en estas líneas. No voy a cerrar esta entrada como si ya tuviera todas las respuestas. Esto es un diario abierto donde todavía respiro la duda y la determinación. Terminé por irme de todas maneras. No por capricho, sino porque necesitábamos ese descanso y porque, a veces, decir no es el acto más claro de amor hacia uno mismo y hacia la pareja que eliges. Conté que Camila me pidió que me quedara cuidando a sus hijas para irse a Europa con Jon, que al principio lo hizo con amabilidad y luego la situación escaló, y que mis padres terminaron involucrándose. Mateo me apoyó desde el primer momento. Aquí detallo cómo empezó la manipulación, cómo me negué y qué tácticas utilizó Camila para intentar obligarme. Al principio fue suave, casi afectuoso. Me llamó con tono de complicidad y nos rememoró tardes de infancia para bajar mi guardia. Habló de itinerarios, de museos y de cuánto necesitaban desconectar. Luego, como quien deja caer una canica en una escalera, puso la petición: ¿puedes quedarte con las niñas mientras nosotros nos vamos? No es tanto tiempo y tú no tienes hijos. Lo presentó como un favor íntimo, pero el mensaje escondía una expectativa. Le expliqué con calma que Mateo y yo habíamos planificado esas fechas durante meses, que habíamos ahorrado y hecho reservas. Le dije que no era una decisión que pudiera cambiarse a última hora. Ella sonó comprensiva al principio, pero en lugar de aceptar la negativa, empezó a insistir. Fueron mensajes, llamadas y notas de voz largas en las que dramatizaba lo difícil que era organizar todo con Jon y cómo no podían llevar a las niñas sin generarles estrés. A veces apelaba a la nostalgia. Las niñas adoran estar contigo, me decía, como para que la memoria y el cariño hicieran el resto. Cuando mi firmeza no cedió, la estrategia cambió. Camila pasó del por favor al te necesito. Empezó a usar frases más directas: tienes que ayudarnos, Dani, no me dejes sola con esto. Me hablaba como si mi falta de hijos automáticamente me convirtiera en la responsable de cualquier plan familiar. Encontré ese argumento profundamente injusto. No es lo mismo no tener hijos que ser responsable de las decisiones de otra persona. También introdujo incentivos envueltos en culpa. Ofreció pagar parte de nuestra reserva, prometió compensarnos en el futuro y aseguró que papá y mamá creen que deberías hacerlo. Esa última fue la más peligrosa porque involucró a nuestros padres en su narrativa. Cuando me llamaron, me dijeron que lo mejor sería apoyar a Camila porque Jon era exigente y podrían generarse problemas si ella fallaba. Entendí su miedo, pero no podía aceptar que mi descanso se convirtiera en la solución preventiva para un matrimonio con problemas. A medida que la fecha se acercaba, la presión medía tiempos, mensajes a horas intempestivas, visitas inesperadas y un sentido de urgencia que buscaba desgastarme. En una de esas visitas vino al portal con las niñas en el coche, me miró con esa mezcla de súplica y reproche y me dijo: nadie más lo haría como tú. Le respondí en la puerta: nadie más debe hacerlo por mí. No voy a renunciar a algo que pagué y planeé por complacer un capricho. La conversación terminó tensa y sin acuerdo. En paralelo, intentó construir un consenso social. Habló con amigos comunes y dejó caer su versión en reuniones familiares, de modo que poco a poco la idea de que yo debía ayudar empezó a circular. Recibí llamadas de conocidos diciendo que sería lo correcto, y sentí que una narrativa se fabricaba a mis espaldas. Eso me molestó. Mi decisión personal se volvía un juicio público sin que yo pudiera explicar mis razones. Propuse alternativas sensatas: ayudar a contratar una niñera de confianza, reorganizar fechas, cubrir parte de los costos de cuidado. Incluso ofrecí coordinar logística desde fuera si eso facilitaba su viaje.
Sus respuestas fueron vagas o evasivas. Quedó claro que lo que quería no era una solución práctica, quería que yo cediera mi tiempo y mi descanso. Eso amplificó la sensación de que la petición no tenía como prioridad el bienestar de sus hijas, sino la comodidad de unos adultos. Hubo momentos emocionales duros. Me acusó de egoísta frente a mis padres, y en un mensaje, me escribió: si no me ayudas, pensaré que tu prioridad es siempre Mateo y no tu familia. Ese reproche me dolió porque tocaba el centro de lo que somos, una pareja que también es familia. Le respondí explicando que ayudar no debe significar sacrificar derechos propios, que una relación sana exige límites claros. Ella respondió con sarcasmo y una advertencia velada: entonces no cuentes conmigo cuando necesites algo. Fue un golpe bajo que me recordó que la reciprocidad se había desvanecido en su discurso. La manipulación afectó mi sueño y mi ánimo. Había días en que me levantaba con 1000 mensajes nuevos y sentía que me atacaban por todos lados. Filtré conversaciones, contesté solo las esenciales y mantuve a Mateo informado de cada avance. Su apoyo fue constante, me recordaba por qué habíamos planeado ese viaje, cómo nos veníamos preparando y por qué era legítimo disfrutarlo. Esa reafirmación de pareja fue lo que finalmente me permitió sostener mi no. Aprendí también que la insistencia repetida busca minar la voluntad. Si una persona pide lo mismo 1000 veces, la que parece egoísta por no ceder termina siendo tú por cansancio. Por eso puse respuestas claras, dejé registro por escrito de mi decisión y ofrecí alternativas reales. No se trataba de cerrar el diálogo, sino de evitar que la negociación se convirtiera en desgaste emocional. Un episodio que recuerdo con nitidez fue el día que mi madre me llamó después de hablar con Camila. Me dijo: tu hermana está en apuros, y nosotros pensamos que podrías ayudar. No queremos que la relación se fracture. Le respondí con la verdad: entiendo su miedo, pero no es mi responsabilidad arreglar el matrimonio de ella. Puedo ayudar en lo que esté a mi alcance, pero renunciar a mis vacaciones no lo es. Hubo silencio y después una aceptación tensa. Sentí que, aunque me comprendían, el malestar no desaparecía del todo. Al final de esa fase de presión, hubo una última maniobra. Camila trató de hacerme sentir culpable por anticipado. Si te vas a arrepentir, la familia lo recordará, me advirtió. Yo le contesté con honestidad: si me quedo por evitar un conflicto, me arrepentiré de vivir con resentimiento. Fue una frase dura, pero necesaria. Sabía que ceder implicaría pagar un precio emocional alto que arrastraríamos con nosotros. Salir de esa negociación no fue aislar a nadie, fue sostener la decisión de cuidarnos como pareja. Aprendí que la manipulación puede venir envuelta en ternura y buenas intenciones, y que poner límites no te convierte en mala persona. Lo conté a quienes me escucharon y, aunque hubo críticas, también hubo respeto. Aún así, sigo echando de menos a la hermana que conocí. No quiero que la relación termine, solo que ciertos comportamientos no se naturalicen. Ya expliqué cómo Camila empezó amable y terminó exigiendo, cómo mi negativa fue firme y cómo la presión escaló hasta involucrar a nuestros padres. Mateo me sostuvo y ofrecía alternativas razonables. En esta parte cuento la reunión con mamá y papá, la conversación profunda con Mateo antes de enfrentarles y cómo les expliqué con calma mis límites. También revelo el momento en que entendí por qué actuaron como lo hicieron, aunque no compartiera sus conclusiones. La mañana de la reunión sentí el estómago encogido. Mis padres nos convocaron en su sala con la intención de arreglar las cosas, pero ya sabía que no sería una charla neutra. Ellos llegaron preparados, miradas cautelosas, manos trémulas, el temor a tomar partido. Camila, por su parte, no estuvo presente. Ellos dijeron que querían hablar con nosotros para evitar que la situación creciera delante de las niñas. Mateo me sostuvo la mano bajo la mesa como quien te ancla a tierra firme, y su presencia me dio seguridad para empezar. Empecé explicando lo obvio, que yo no era responsable del matrimonio de mi hermana, que mi descanso no debía ser moneda de cambio para sus viajes. Lo dije sin gritos, con frases cortas y directas. Les conté también lo que ya había ocurrido, las llamadas, los mensajes, las promesas de compensación, las insinuaciones de que si no lo hacía, la familia lo recordaría. Les expliqué que ceder en estas condiciones solo generaría resentimiento y que no quería convertir lo que debía ser un descanso en una deuda emocional que me persiguiera después. Mi padre me miró largo rato antes de responder. Su voz tembló cuando habló de miedo: no es que no entendamos, pero tememos que Jon la deje. Si eso pasa, ¿quién va a cuidar a las niñas? No queremos ver a nuestra hija sola. Su intervención tenía una mezcla de piedad y alarma que,
por un momento, casi me conmueve. Sentí empatía por el miedo de un padre a que su hija quede desamparada, pero al mismo tiempo sabía que respaldar una exigencia así no corregía el problema de fondo, la dependencia de Camila hacia decisiones impulsadas por la comodidad y la presión de su marido. Le expliqué que apoyar a una persona no equivalía a resolver sus problemas con atajos que dañan a terceros. Propuse lo que ya había dicho a Camila: contratar ayuda profesional para el cuidado de las niñas, reorganizar las fechas o buscar opciones compartidas que no implicaran que yo renunciara a mis planes. Les pedí su ayuda para encontrar soluciones sostenibles, no parches que protegieran la apariencia. Hice hincapié en que alimentar la dinámica de sacrificio por la familia, para evitar conflictos, solo pospone el problema y convierte a alguien en rehén de las circunstancias. La conversación tuvo momentos de tensión. Mi madre me acusó con voz quebrada: pero ellas son tus sobrinas, siempre han estado contigo. Respondí que el cariño no puede convertirse en obligación y que amar no siempre significa aceptar que te exploten. Hablé de límites, de respeto y de reciprocidad. En cierto punto, mi padre soltó algo que me heló: quizás si fueras tú, Camila no estaría tan en apuros. Interpreté la frase como una forma torpe de culpabilizar. Expliqué que ninguna hermana está obligada a sacrificar su vida por la mala gestión de otra persona. Mateo intervino con calma y nitidez. Le expliqué que él había sentido todas las presiones conmigo, que no buscábamos conflictos sino coherencia con lo que habíamos construido. Él añadió que, si bien comprendía el miedo de sus padres, ceder por miedo no era una solución. Su aportación cambió el tono de la reunión, dejó de ser un ajuste emocional entre nosotros para convertirse en una posición de pareja firme y razonada. Verlo hablar por los dos me hizo sentir protegido y escuchado. Su apoyo se convirtió en la base sobre la que sostuve mis argumentos. Al final de la reunión, mis padres no estaban contentos, pero cedieron en parte. Dijeron que respetarían nuestra decisión aunque les doliera. Les pedí que, si hablaban con Camila, trataran de enfocar la situación en soluciones y no en presiones. Les pedí que no usaran la culpa como herramienta. Hubo un silencio largo y, dentro de ese silencio, entendí algo fundamental. Su apoyo venía del temor a perder a una hija por un matrimonio que no cuidaba. Ante ese miedo, pusieron la comodidad de la familia por encima de la justicia. Esa noche hablé con Mateo de lo que había pasado. Hicimos un ejercicio que me ayudó a aclarar prioridades. Nombramos lo que cada uno valoraba en la vida y por qué habíamos trabajado por aquello. Fue una conversación profunda, íntima, donde recordamos los sacrificios y las pequeñas victorias que nos habían traído hasta allí. Confirmamos una cosa simple pero poderosa: nuestra unión es el primer compromiso. No por despreciar a la familia, sino porque sin esa base no podríamos sostener nada más. Decidimos también cómo íbamos a comunicarles a los demás nuestra decisión, con firmeza pero sin agresividad. Preparé un mensaje claro y breve para enviar a nuestros allegados que ya se habían involucrado, explicando nuestra postura y las alternativas que ofrecíamos. No era cerrar puertas, era marcar límites. Eso calmó en parte mi ansiedad, porque el silencio difuso se cambia por declaraciones claras que evitan interpretaciones maliciosas. Al día siguiente me llamaron mis padres y mi madre, con voz quebrada, me pidió que reconsiderara pensando en las niñas. Le respondí con ternura pero con firmeza: nunca dejaré de querer a mis sobrinas, pero no puedo anular mi vida por miedo a lo que otros hagan. Ella lloró un poco y prometió tratar de ver la situación desde una perspectiva diferente. Hubo un reconocimiento, lírico y despacio, de que quizá habían actuado movidos por el miedo y no por la justicia. Aunque la reunión no resolvió todos los nudos, me dejó claro un mapa de intenciones. Yo podía contar con mi pareja, podía ofrecer alternativas razonables, y sobre todo, podía mantener un no sin sentirme vilipendiada. Mis padres entendieron, hasta cierto punto, y se comprometieron a no presionar más. Eso no borró el dolor del consejo mal dado, pero al menos bajó la tensión. En privado, sin embargo, me quedó una pregunta que me rondaría: ¿por qué nuestra familia toleró que un hombre que evita responsabilidades marque la agenda de una mujer que antes fue autónoma? Buscar la respuesta a esa pregunta me llevó a observar otros comportamientos: la complacencia por comodidad, la preferencia por soluciones rápidas a problemas complejos y una tendencia a evitar el conflicto, aunque eso signifique sacrificar a alguien más. No son excusas para nadie, pero explican cómo se llegó hasta ahí. Entendí, finalmente, que mi no era simplemente un capricho, sino una defensa de un espacio propio que tanto me costó ganar. Y aunque la familia se sintiera herida, sabía que las heridas a veces son necesarias para desinfectar relaciones que se habían vuelto dependientes. Decidí que mantendría mi postura con calma, que seguiría dando alternativas y que no permitiría que la culpa se convirtiera en arma.
En las partes anteriores expliqué que Camila me pidió que me quedara cuidando a sus hijas para que ella pudiera viajar a Europa con Jon, que al principio lo hizo con amabilidad y luego la petición escaló hasta convertirse en exigencia, que la familia se fracturó porque mis padres llegaron a pedirme que cediera por temor a que Jon la dejara, y que Mateo fue mi apoyo constante mientras yo mantenía firme mi negativa. Ahora cierro la historia con la confrontación final y el cierre de todo esto. La mañana en que fui a verla sentí una mezcla fría de determinación y cansancio. Las niñas jugaban en la sala y Camila me miró como quien espera aprobación. No vine a negociar más. Le dije con voz clara que no podía aceptar que su vida conyugal dictara mis decisiones, que no era responsable de las consecuencias de sus elecciones y que no convertiría mi descanso en la moneda con la que ella comprara su libertad temporal. Al principio intentó minimizar, halagos, nostalgia, promesas de compensación. Cuando vio que no cedía, la conversación se volvió áspera. Surgieron reproches, recuerdos de pasados compartidos y explicaciones a medias. Le hablé con la firmeza de quien ya no quiere cargas ajenas y le expliqué que ayudar no era sinónimo de anularse. Ella respondió con sarcasmo y aplacó la tensión con una frase que buscaba herirme: si te vas, veremos quién te apoya de verdad. Su voz sonó a amenaza velada. La discusión escaló. Hablamos de los mensajes, de las llamadas a deshoras, de cómo había involucrado a mamá y papá. En un momento, sus palabras perdieron compostura y la situación se desbordó. Me abofeteó. Fue un golpe inesperado que resonó más por lo simbólico que por lo físico. Sentí frío y tristeza. La bofetada fue la confirmación de que sus límites personales estaban supeditados a la presión de otro. No respondí con violencia. Me aparté, respiré y le dije con calma: si esto es lo que has elegido ser, que así sea. Ella se marchó con las niñas, y el silencio que quedó pesó más que cualquier grito. Después de ese encuentro empaqué las cosas en silencio. No me fui por huir, sino por proteger lo que Mateo y yo habíamos construido. Viajamos al hostal en la playa como lo habíamos planeado, con la maleta hecha y la intención de descansar. En la arena, entre caminatas y conversaciones sencillas, fuimos recomponiendo. Cada día era una pequeña reparación, la risa que vuelve tras la tensión, noches sin reproches y desayunos sin prisa. No era sorpresa que disfrutáramos, era la recompensa del trabajo compartido. Mientras tanto, lejos de la costa, la dinámica familiar se aceleró. Poco después supimos que Jon había salido en un viaje solo. Las versiones cambiaron rápido y llegaron fotos y mensajes que mostraban lo que ninguno quería ver: él había viajado con otra persona. La noticia produjo un efecto dominó. Los planes se desarmaron, la imagen que Camila sostenía se quebró y empezó un proceso que nadie esperaba tan pronto. Lo que siguió fue doloroso pero necesario: discusiones, trámites y la inevitable decisión de separarse. Jon se fue y la relación entró en un proceso de divorcio. No celebro que alguien sufra, pero sí reconocí que esa ruptura dejó a Camila en una posición distinta. Ya no tenía un hombre que decidiera por ella, aunque tampoco fue un alivio inmediato. Hubo días de mucho llanto y de confusión, y también días en los que pidió ayuda y la recibió. Con el tiempo Camila vino a buscarme. Fueron visitas tímidas al principio, luego más sinceras. Me pidió disculpas por haber intentado imponerme un sacrificio y por la bofetada. No escuché, me dijo una tarde con la voz quebrada. Yo le respondí que no necesitaba ceremonias, lo importante era que empezara a responsabilizarse por su vida. Hubo abrazos torpes, conversaciones largas y, sobre todo, un trabajo sostenido para recomponer la relación desde la honestidad y no desde la culpa impuesta. La familia, poco a poco, volvió a un equilibrio distinto. Mis padres se sintieron culpables por haberse dejado llevar por el miedo y pidieron perdón por la presión. Ellos también tuvieron que mirar sus propias decisiones y entender por qué habían dado crédito a un relato que favorecía la comodidad por encima de la justicia. Las conversaciones familiares cambiaron, empezaron a enfocarse en apoyar a Camila y a las niñas sin generar más cargas para los demás. Camila estuvo depresiva durante un tiempo y asistió a terapia. Sus hijas se convirtieron en su prioridad, y aunque el camino fue lento, hubo avances. Ella misma me agradeció en más de una ocasión por haber sido honesta, aunque no me hubiera escuchado antes. No quería reconocimiento, pero sus palabras sonaron a alivio. A veces lo que parece duro es la llamada necesaria para despertar. Al volver del viaje, Mateo y yo encontramos la casa con una normalidad distinta, gestos sinceros en lugar de silencios ensayados. Camila y yo trabajamos la relación a partir de límites claros. No todo se solucionó de golpe, las heridas tardaron en cicatrizar. Hubo reuniones, conversaciones pendientes y pequeñas pruebas de confianza que fuimos superando. Aprendimos a pedir perdón y, sobre todo,
a no repetir patrones que nos lastimaron. Durante los meses siguientes participé en muchas conversaciones prácticas. Acompañé a Camila a citas con el abogado, la ayudé a organizar papeles, y sobre todo, estuve presente para las niñas cuando la situación se tornaba confusa. No hice todo por ella, la apoyé para que aprendiera a valerse. Hubo instancias incómodas en tribunales y reuniones con mediadores, explicaciones sobre custodia y la distribución de bienes que sonaban a burocracia fría para lo que en el fondo eran vidas humanas. Recuerdo conversaciones nocturnas en las que Camila me preguntaba temblando, ¿crees que voy a poder sola? Yo le respondía con honestidad, no será fácil, pero vas a aprender a decidir por ti y eso te va a fortalecer. Esas palabras no borraban su miedo, pero sí le daban un mapa de partida. Fue importante acompañarla en pequeños pasos, buscar colegio para las niñas, repartir responsabilidades con la familia y aprender a decir no a quienes antes decidían por ella. Nuestra relación cambió de manera práctica. Establecimos límites claros sobre visitas, horarios y participación en decisiones. También acordamos espacios para hablar sin juzgarnos. No fue fácil, pero funcionó. Hubo regalos simbólicos, como fotos que devolvieron memorias, y gestos cotidianos que reconstruyeron confianza. En la mesa familiar volvieron a entrar conversaciones más honestas sobre responsabilidad y apoyo, no sobre sacrificio impuesto. Con el tiempo noté que mi decisión de mantener mi descanso y mis límites tuvo un efecto claro. Dejó de validarse la idea de que alguien debía ceder por comodidad ajena. Esa postura ayudó a que otros en la familia cuestionaran sus propios límites y a que, finalmente, la dinámica cambiara. Yo no hice todo sola. Mateo fue pilar y muchos familiares reconsideraron sus actitudes. Hoy todo sigue siendo imperfecto, pero la dirección es distinta. Camila trabaja en terapia, sus hijas están bien cuidadas y la familia ha aprendido a sostenerse sin distribuir culpas. Sigo queriendo a mi hermana con la ternura de siempre, pero sin permitir que sus decisiones pesen sobre mi vida. Si algo quiero dejar claro es esto: poner límites puede doler a corto plazo, pero a largo plazo permite relaciones más sanas y verdaderas. Y con eso me quedo, con la tranquilidad de que elegí de manera fiel y con respeto hacia mí y hacia los demás. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.